Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a poner el ojo en la dirección, más específicamente de la mano de Quentin Tarantino. ¡Arrancamos! You know something, you rich? I think this just might be my masterpiece. Quentin Tarantino es un guionista, actor y director estadounidense que hasta el momento realizó 9 películas. Sus 9 películas son Perros de la Calle, Tiempos Violentos, Jackie Brown, Kill Bill Volumen 1 y Volumen 2, Death Proof, Bastardo sin Gloria, Django sin cadenas, Los 8 más odiados y Érase una vez en Hollywood. En muchas entrevistas Tarantino cuenta que se considera a él mismo como un artista, no como un guionista, como un director o como un actor. Si bien es conocido que Quentin Tarantino no estudió cine, durante 6 años realizó cursos y talleres de actuación. Además también fue profesor de actuación durante un gran tiempo. Sus primeros trabajos en lo audiovisual fueron como actor en diferentes cosas que él realizaba y en un bolo en una serie de televisión. Según cuenta Quentin Tarantino en diferentes entrevistas, él planea realizar solamente 10 películas y luego se retira del cine. Quentin Tarantino es fanático del cine de spaghetti western, del cine oriental de samuráis, de Francis Ford Coppola, de Scorsese y de Howard Hawks. En varias entrevistas, Tarantino cuenta que de chico quería ser actor. Su primer acercamiento al cine lo tuvo a través de la actuación. Quería ser como los actores que él veía. A la edad de 16 años, Quentin Tarantino dejó de estudiar y se puso a trabajar. Ese fue el arreglo que pudo llegar con su familia. Sus primeros 2 trabajos fueron relacionados con la industria del video porno. En el primer trabajo era asistente de una persona que recolectaba dinero al entregar sus películas porno. En su segundo trabajo fue acomodador en una sala de cine porno. Finalmente, a la edad de 22 años comenzó a trabajar en el famoso videoclub que tanto se habla, Video Archives. Tarantino sostiene que todos los papeles que él escribe los hace para un actor en particular. En sí lo que está diciendo que ese personaje no podría ser interpretado por otro actor más que por el que él elige. Esto sucedió con Harvey Keitel cuando le ofreció el guión para Perros de la Calle. Siempre había pensado en él para ese papel. Y fue clave que Harvey Keitel aceptara ese papel, porque de eso devino que los productores financiaran la película. Perros de la Calle, la primera película que realizó Quentin Tarantino. Esto mismo sucedió con Bastardo sin Gloria. Tarantino le comunicó a los productores de la película que si no encontraba al actor para que interprete a Landa la película, no la iba a realizar. Para él, Landa era un personaje clave para la película. No solamente necesitaba que se fuera un políglota que hable muchos idiomas, sino que para él Landa era un lingüista, era alguien que podía someter a otra persona a través de diferentes idiomas, como queda bastante claro en la primera escena de la película. Así fue que cuando realizó el casting de Christoph Waltz, se convenció que realmente iba a poder rodar la película. Por otro lado, Christoph realizó un montón de trabajo por fuera de las grabaciones, traduciendo a un alemán austríaco antiguo casi todas sus líneas. Christoph Waltz hasta esa altura era un gran actor de teatro austríaco y también actuaba en Alemania, pero Christoph comenta que Tarantino le recordó por qué él había decidido ser actor. Tarantino comenta que ama los rodajes, que él no puede retirarse en un rodaje solamente a ver el monitor, que le gusta estar al borde de donde sucede realmente las cosas, al borde de donde se filman las escenas. Por eso podemos ver en diferentes backstage que él o opera la cámara o está ahí nomás de la cámara con un monitor de mano realizando diferentes indicaciones sobre los actores y las actrices. Algo súper conocido y que se puede ver en muchos backstage es como en Tiempos Violentos Tarantino le tira diferentes indicaciones a Travolta mientras bailan la escena de Twist con Uma Thurman. A pesar de que Travolta era un gran bailarín y había ganado un concurso de Twist a los 6 años. Tarantino se jacta de proveer props súper particulares a los actores para que puedan transitar al personaje. Cuando nos referimos a props, nos referimos a los diferentes objetos que él le provee a sus diferentes actores para que puedan transitar los roles, como la famosa espada de Hattori Hanzo en Kill Bill, el cuchillo que utiliza David Carradine en la escena final, o las diferentes pipas al comienzo de la escena principal de Bastardo sin Gloria. El director sostiene que el público tiene memoria a corto plazo, por lo cual él suele recurrir a actores que la gente deja en el olvido, pero para él son grandes actores o que marcaron con grandes actuaciones su vida, como resulta el caso de John Travolta en Tiempos Violentos, David Carradine en Kill Bill o Robert Foster en Jackie Brown. Es súper interesante entender cómo aprendió diferentes
cosas de la actuación para escribir Tarantino, según cuenta en diferentes entrevistas. Él cuenta que cada cosa que él escribe está transitada por algo que lo modificó en algún momento de su vida. Y él pone un ejemplo súper claro en el cual un actor, camino a su teatro, tiene un accidente en el cual atropella un perro. Claramente esto lo afecta a él, pero sin embargo este actor tiene que hacer la obra. Por más que esta obra no hable de un perro que acaba de ser asesinado o atropellado, hay algo de ese suceso que el actor tiene que incorporar al tránsito del rol en esa obra, en ese día y en esa situación. Es súper interesante entender cómo toda la carrera de Tarantino está basada en sus primeras experiencias y contactos con la actuación. De hecho, por eso es tan particular y tan meticuloso en estar al borde de donde sucede el momento escénico en sus rodajes. Tarantino es fanático de utilizar para filmar 70 milímetros y dice que mientras existan estos rollos, él los va a utilizar. De hecho, para Los 8 más odiados, reutilizó rollos que habían quedado de la película Ben-Hur. Pero él no utiliza estos rollos. Él entiende que en el pasado estos rollos para filmar se utilizaban de una manera donde solo estaban enfocados a filmar grandes planos generales en exteriores. Él entiende que estos rollos pueden ser utilizados para realizar primeros planos porque es una manera que el espectador pueda empatizar y acercarse mucho más a lo que suceden con los personajes. Volvemos a lo mismo que hablamos previamente. Todo lo que habla Tarantino viene desde una base de la actuación. Toda visión cinematográfica que él tiene está rodeada de cómo se mueven los personajes, cómo el público se acerca a los personajes, cómo él escribe está vinculado a la actuación, cómo él dirige está vinculado a poder intervenir y darle herramientas súper claras a los actores. En una entrevista súper interesante, Tarantino y DiCaprio comentan cómo crearon al rol de Ray Dalton en Érase una vez en Hollywood. Tarantino, los primeros encuentros, cuenta a DiCaprio que lo único que hacía era brindarle información sobre el pasado del personaje. Esta información Tarantino la había ido recopilando de muchos ídolos que él tenía de los spaghetti westerns de su infancia. A lo que DiCaprio le dijo que no necesitaba información del pasado del personaje, sino que necesitaba algo concreto, algo con lo que pudiera empezar a actuar. Entonces Tarantino comprendió que el rol, que los comportamientos del rol los iban a tener que generar en conjunto. Así fue como, empezando a desmenuzar toda esta información que Tarantino le brindaba a DiCaprio, se enteraron de que uno de estos actores de los cuales en la infancia Tarantino era fanático, era alcohólico y se había suicidado. Cuando empezaron a investigar, se dieron cuenta que este actor era bipolar, por lo cual se automedicaba y era alcohólico. Así fue como fueron proveyendo de diferentes comportamientos a este rol. Si bien al público nunca se le brinda la información de que Ray Dalton en Érase una vez en Hollywood tenía bipolaridad, sí podemos ver diferentes comportamientos que construyen a este personaje, como que era alcohólico y se automedica, como podemos ver a lo largo de la película Érase una vez en Hollywood. Podríamos estar hablando horas y horas sobre Quentin Tarantino. La idea es poder recorrer algunas cosas muy puntuales, algunas entrevistas muy puntuales donde él nos brinda información sobre la actuación y cómo la actuación influye claramente en su carrera. A todo esto, Tarantino, una de las cosas súper interesantes que Tarantino comenta en una de sus entrevistas es un cierto análisis que él realiza sobre los artistas. En este caso él lo realiza sobre los directores de cine. Él comenta que los directores de cine que más le gustan a él y muchos que él investigó cumplen siempre unos ciertos patrones. Estos patrones son los siguientes: durante mucho tiempo estos directores cuentan historias que necesitan contar, particulares, pero llega un momento en la historia de estos directores que estas historias que cuentan por ahí no tienen el rédito o la devolución que estos directores ansían y entran en una frustración, y al no poder transitar esta frustración, Tarantino comprende que se rinden a contar las historias que realmente querían contar y empiezan a realizarse o a imitarse o a repetirse en diferentes opciones comerciales que sí le den, aunque sea, un rédito económico. Y aquí Tarantino habla de una debacle como artista. Es algo que habíamos hablado en otros videos, muy similar a lo que dice Timothée Chalamet de autodesgastarse como artista. Es súper interesante que Tarantino lo ve de esta manera, y ahí está una de las bases de por qué Quentin Tarantino sostiene que solamente va a hacer 10 películas, porque en algún punto él entiende, sin decirlo, con esta explicación, que puede llegar a autodesgastarse como artista. Bueno, espero que les haya interesado, y si les interesó, les pido que comenten en los videos, que debatan, que hablen cuál fue su película que más les gustó de Tarantino, o cuál fue el rol, el personaje que más les gustó de Tarantino. Pueden poner me gusta, pueden tocar la campanita en YouTube y compartir el video. Así que esto fue todo, muchísimas gracias.